Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a una nueva edición, a la 12ª edición, para ser más precisos, de La Contraportada. Ya os comentaba ayer que íbamos a hacer contraportada hoy porque tenía unos cuantos libros aquí pendientes, son suficientes para hacer el programa de hoy y tengo, incluso todavía me quedan algunos para hacer la próxima contraportada, pero no me quedan más. Y me gusta tener de reserva pues para ir planificando un poquillo este programa, como bien sabéis, es un programa para los aficionados a los libros que gusta mucho, pero parece ser que el contraplano gusta más. De ahí que me estáis enviando muchísimas críticas de películas y de series y así no tantas reseñas de libros. De cualquier manera, en fin, este programa es vuestro, como la contrarréplica o como el contraplano, vosotros veréis. Es muy fácil participar aquí, es simplemente hay que mandar una audio reseña, una nota de voz, al siguiente número de WhatsApp, al 690 82 79 09, con el más 34 delante, si es que vuestro teléfono no es español. Simplemente el libro que más os guste o el que menos os guste, eso en función, y nos queráis prevenir para que no leamos ninguna cosa mala que nos haga mal. Entonces es una cosa vuestra. El libro ya, todos, por supuesto, sin excepción, van a pasar. No, en esto yo soy omnívoro. Leo de todo, igual que veo todo tipo de películas. Otra cosa es que unas me gusten más y otras me gusten menos. Muy bien, pues vamos a pasar directos, que además tenemos un librazo. Vamos a pasar directos a la contraportada de hoy. Empezamos el programa de hoy no con un libro. Empezamos el programa de hoy con 3 libros. 3 libros que bien podrían fusionarse en uno. Lo que pasa es que son 3 libros tan gordos que si los pusiésemos en uno probablemente se nos rompería. Entonces, de ahí que el autor, sabiamente y prudentemente, lo ha ido haciendo, lo fue entregando en 3 volúmenes que salieron con algunos años de diferencia. Supongo que algunos ya más o menos, los más avisados, os imaginaréis cuál es. Este, por supuesto, os lo aviso ya, pasa de entrada a la selección de la semana. Los que no lo sabéis, que supongo que algunos no lo sabréis, selecciono un libro. Tanto para las películas del contraplano como los libros de la contraportada. Tengo unas secciones en mi página web, en diazvillanueva.com, que se llaman la Contrabiblioteca y la Contrafilmoteca. En la Contrabiblioteca, bueno, pues están los libros que hemos tenido hasta ahora, que son 11 en concreto, que cada semana, algunas semanas me cuesta, os lo digo sinceramente, he ido seleccionando los últimos, pues en todas las contraportadas que se han ido haciendo, me encargo de uno que lógicamente pues me he leído y me ha gustado, etcétera. El último que he seleccionado es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que lo tuvimos en la última contraportada, que fue el día 8 de julio, es decir, dentro de este mismo mes. Así que os lo anticipo, si queréis entrar de cualquier manera, ir a mi página, diazvillanueva.com, y ahí lo tenéis. A la derecha está lo de una cosita muy chula que le puse con un libro abierto y demás, buscando cierta comunidad de imagen dentro de todas las contras. Lo estoy haciendo yo, no, lo siento, pero no puedo contratar a un especialista en imagen de marca porque cobran mucho y no se lo puedo pagar. Entonces, poco a poco pues va quedando todo con cierto gusto de familia, es decir, gusto común de familia. Pues ahí lo tenéis. Cuando termine me encargaré de meterlo. Pero antes de nada vamos a pasar ya directos a la audioreseña en cuestión de esta obra, o de estas 3 obras, que nos la trae Alfredo de Castellón. Un libro para la contraportada es la trilogía de Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, que hace un repaso histórico de lo que puede ser el liberalismo y su aspecto positivo. Habla de la historia de la humanidad desde la secta de los esenios en el antiguo cristianismo hasta nuestros días, y este repaso va desde ese comienzo del cristianismo, transcurre por toda la humanidad, Roma, Grecia, todo, y más acerca de nuestros días habla de la revolución industrial, haciendo una valoración positiva de ella y desvinculándola un poco de todo lo que podría ser la novela tipo Dickens o tipo de esa época que hablaba
de esa época como de un mal momento de la historia de la humanidad, cuando después de la Revolución Industrial se alcanzaron los más altos índices de esperanza media de vida, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Eh, en el último volumen habla un poco de lo que es la revolución comunista de 1917, de la Unión Soviética, habla de Cuba, habla de todo. Y llega a la conclusión de que al final lo que es el capitalismo ha tenido más puntos positivos que negativos en la historia de la humanidad. Bien, esta obra de Antonio Escotado, yo personalmente creo que es la obra magna del autor, superior incluso a la historia general de las drogas. La historia general de las drogas está en un solo volumen, esta está en tres, pero vamos, que es superior. He leído ambas, así que opino con conocimiento de causa y me parece que es, ya digo, una obra única. Y como toda obra única que se precie, pues Los enemigos del comercio le llevó al autor escribirlo un montón de años, casi 10 años. El primero de los libros salió en 2008 y el último acaba de salir. Aún así, el autor empezó a trabajar sobre esto en 1999. Es decir, más o menos por la época en la que sacó 60 semanas en el trópico, otro gran libro de ese. Es un libro casi reportajeado sobre un año que pasó en Tailandia, que él se fue allí para escribía todas las semanas un artículo para el país y se fue allí a conocer el tercer mundo y saber. Es cuando empieza sus investigaciones sobre por qué ciertos países se enriquecen y otros, en cambio, se quedan en la pobreza. O sea, ahí Escotado empieza a ver la importancia de la propiedad, de los derechos de propiedad, y 60 semanas en el trópico ya exuda por todos sus poros esas cuitas y esas preocupaciones que tenía el autor en aquel momento. Como ya os decía, está dividida en 3 volúmenes. El primero, ya os he dicho, salió en 2008, el segundo salió en 2013 y el tercero acaba de salir en 2017. Ya veis, es una obra que empezó a gestarse en 1999, que el primero de los tomos tardó 9 años en salir y que el último ha salido pues en 2017, es decir, casi 20 años después de que al autor se le empezase a acariciar la idea de escribir esto. Esto es una obra magna. Es decir, cuando uno se pone como las grandes sinfonías de Beethoven, que le llevaban un montón de tiempo. La novena creo que le llevó 6 años componerla y se escucha, pues eso, en 40 minutos nos hemos escuchado la sinfonía completa. El propio autor, de hecho, ha dicho que, en más de una ocasión, no es que un día lo agarrasen de cualquier manera y lo soltó sin darse cuenta, no, lo ha hecho, y a que se lo pregunta se lo dice. Ha dicho que es el libro más importante de su vida. Si lo dice él, yo creo que no hacen falta muchas más, no tiene muchas más interpretaciones la cosa. Bien, a grandísimos rasgos, porque ya digo que es una obra muy grande, y en una obra tan extensa es poco menos que imposible resumir, y mucho menos en el tiempo que dispongo aquí, que es muy poco. Los enemigos del comercio es una historia de la propiedad. Más concretamente, el Escotado lo denomina historia moral de la propiedad. Son 3 libros muy gruesos que es decir, se toma el espacio que hace falta para acometer una empresa titánica como esta. No lo despacha rápidamente. Le debió pedir a Espasa libertad absoluta. Es decir, no me pongáis límite de caracteres ni de palabras ni nada por el estilo. Y palabras tienen un montón, os lo aseguro. Se puede adquirir tanto en Kindle como en papel. Yo los tengo en papel, los he ido comprando a lo largo de los años y luego me bajé un pack de 3 para el Kindle, que cuesta 19 euros. Es decir, por 19 euros puedes tener los 3 libros dentro del Kindle, que ya sabéis que no ocupan nada, no ocupan espacio, por lo menos. Los 3 están publicados, ya digo, por Espasa y son muy gordos. He ido, antes de sentarme a grabar, me he sacado los libros, los tengo aquí encima de la mesa. Casi me tapan la pantalla. El primero tiene 616 páginas, el segundo 752 páginas y el tercero
688. Es decir, que antes de sentaros, si habéis decidido que merece la pena leerlo, ya sabéis a lo que os exponéis. Os exponéis a libros que os van a llevar, que no los leéis en un mes de vacaciones, en una palabra, que tenéis que... Lo suyo es ir uno detrás del otro, aún así son ensayos, es decir, puedes acometer perfectamente por el segundo volumen o por el tercero, si quieres, y dentro del segundo volumen donde más te guste. No tienes por qué, no es una novela, en una palabra, no tienes por qué empezar al principio y terminar al final. El primero de los volúmenes es aproximadamente cronológico. El primero de los volúmenes va de la antigüedad clásica hasta la Revolución Francesa. Es el que más lapso temporal abarca. El segundo va de la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, sería pues propiamente el siglo XIX, incluyendo por supuesto todo lo que fue el nacimiento del marxismo. Y el tercer tomo, el último en salir, va de la Revolución Rusa a nuestros días. Es decir, es el siglo XX. Es una obra a caballo, además, entre la filosofía, la política, la historia, la economía. Y advierto, para los despistados, no es una obra fácil de leer. Que se haya vendido mucho, aunque sea, ya digo, una obra maestra, no es fácil de leer. Que nadie espere una obra de divulgación, para nada. Escotado escribe como Los Ángeles, eso es cierto. Diría yo que demasiado como Los Ángeles. Para alguien que no está acostumbrado a leer o que no tiene muchas letras le va a parecer hasta compleja la redacción. Pues no olvidemos que es filósofo y le procura dar a la palabra el significado que tiene. Pero vamos, como buen erudito que es, y es uno de los grandes eruditos españoles, tanto entre los vivos como entre los muertos, pues le exige a sus lectores que menos, ¿no? No es una obra para niños, ni para víctimas de la LOCSE, que no se hayan preocupado de dotarse de una buena formación filosófica o histórica por su propia cuenta. Eso sí, al que le interese el tema, que le interese estos temas históricos, filosóficos, económicos, lo va a disfrutar muchísimo, lo va a disfrutar mucho más de lo que imagina. Es decir, va a desarrollar, cuando se meta, hasta cierta adicción por seguir leyéndolo. Yo por eso me lo bajé al Kindle, teniéndolo en papel, me lo bajé porque es que pesan mucho, claro, un libro de 700 páginas, pues para llevarlo en el tren, y ya me lo he leído, pesa un montón, me voy colgando con el hombro en la mochila. Entonces, bueno, pues que vas en el tren, pues te abres y dices, bien, pues me apetece leer sobre los cuáqueros, pim, pam, pum, y buscas en el Kindle, ya sabéis la velocidad a la que vas. O vos, si quieres refrescar, qué sé yo, la usura de la Edad Media, pues te vas ahí, pum, y te pones eso. En este caso estaría en el primero de los volúmenes. A mí personalmente es el tipo de libro que me hubiera gustado leer con 20 años. O por lo menos que hubiera estado disponible con 20 años. Por la cantidad de información que condensa, por la interpretación extraordinariamente original del autor. Pues, a ver, Escotado ya no cumple los 70. De hecho, no cumple ya ni los 75. Está en su mejor momento. Un filósofo, como un historiador, su mejor momento es antes de morir. Es la diferencia a un futbolista, que su mejor momento es a los 22 años. Bueno, pues un pensador es lo contrario. Es decir, lo ha escrito cuando tenía que escribirlo. Yo estoy convencido que dentro de 100 años, cuando pues ninguno de nosotros estemos aquí, se seguirá leyendo esta obra y se seguirá hablando de ella. Y digo esto porque es pionera. Es una obra pionera, es la primera vez que se intenta algo así en cualquier idioma, no ya en español. Es decir, el hecho que se haya hecho en nuestro idioma, pues, caray, nos debería hacer sentir algo de orgullo sano. Los madrileños, además, orgullo doble, porque Escotado es paisano nuestro. Muy bien, en fin, no voy a seguir porque podría estar todo el programa hablando de esta obra y no quiero tampoco contaros mucho más. Yo me limito a recomendárosla, que simplemente porque no os arrepentiréis. Es decir, la recomendación de Alfredo ha sido muy oportuna. Pues vamos a pasar al siguiente libro de la contraportada, que es que nos lo recomienda David, que es de Linares y que nos trae una saga fantástica. La segunda saga que quería recomendar es la del Caballero de los Siete Reinos, que se compone de 3 cuentos: El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Estos cuentos narran la historia de Ser Duncan en Alto Yeg, que son un caballero y su escudero, y digamos que son una precuela
de la saga de Juego de Tronos y digamos que valen de introducción a la manera que tiene el escritor de narrar sus historias. Yo lo recomiendo por eso, especialmente a la gente que tiene intención de empezar a leer Juego de Tronos, porque son mucho más amenos, eh, también son mucho más cortos, cada cuento no llega a 100 páginas y son autoconclusivos, de manera que te puedes leer uno y hacerte una idea de más o menos de cómo narra el escritor y también un poco la forma que tiene de escribir, de tratar a los personajes, etcétera. Cuando os decía fantástica al principio, antes de pasar el audio, vamos, fantástica de género fantástico, no que sea fantástica. No sé si es fantástica o no es fantástica porque no la he leído, pero la ha leído David y parece ser que a él le ha gustado mucho. Este del Caballero de los Siete Reinos, esta obra, esta saga, es de George Martin, George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos. Lo digo para los legos en este mundillo como yo, que yo de estas cosas fantásticas sé poco. De hecho, estoy aprendiendo unos cuantos títulos gracias a la contraportada. Ya el día que consigáis que me lea uno de estos libros, entonces podréis decir que habéis triunfado. Yo ya digo que no lo he leído, ni lo de los Siete Reinos, ni lo de los Tronos, así que poco puedo hablar de este libro, a diferencia del anterior, que creo que se me ha ido un poco la mano. Pero vamos, si os lo recomienda David, seguro que es bueno. Bien, seguimos. Sandro, que es de Sevilla, nos trae una trilogía de novelas históricas que tiene muy buena pinta y además muy buena fama. Es una novela histórica de un escritor español, Santiago Posteguillo. Realmente es una trilogía y va sobre la Segunda Guerra Púnica aquí en España. Los 3 libros están basados en el personaje de Publio Cornelio Escipión y a lo largo de los 3 libros te van contando cómo fue todo el proceso desde que llegaron los primeros romanos, que es lo que te cuentan más o menos en el primer libro, cómo llegaron los primeros romanos, cómo le fue contra los cartagineses, las batallas contra Amílcar y eso. Después en el segundo libro, que es el más extenso y a mi criterio fue el que más me gustó, son 700 páginas o así, es largo. Te cuenta cómo va Publio Cornelio Escipión, pues logra reunir todo su ejército para poder hacer la guerra, y en el tercer libro pues es un poco más el declive y eso, de la figura. Sinceramente a mí ha sido de los libros que me he leído de novelas históricas que más me han gustado y que más han conseguido que realmente el personaje me gustase, porque durante tantísimas páginas consiguió mantenerme todo el tiempo entretenido y queriendo saber qué es lo que le pasaba. Así que nada, os lo quiero recomendar todo porque es de los mejores libros que me he leído. Las 3 novelas históricas de las que nos habla Sandro son, os doy el título para que por si queréis buscarlas, de cualquier manera en mi página web pongo todos los libros con su enlace respectivo a Amazon por si queréis comprarlo allí. Son las siguientes, apuntad: Africanus, el hijo del cónsul, esa sería la primera, el primer volumen. El segundo se titula Las legiones malditas y el tercero La traición de Roma. El autor se llama Santiago Posteguillo y efectivamente es un autor español que además de novelista de gran éxito, pues es profesor en la Universidad Jaume I de Castellón. Es decir, es un profesor universitario que se ha metido a novelista y le está yendo francamente bien. Bien, el personaje central de esta trilogía es Publio Cornelio Escipión. Por eso se llama la trilogía de Escipión, que es más conocido como el africano. Lo habréis oído en más de una ocasión, aunque sea de esas clases de historia de cuando erais niños, eso de Escipión el africano. Pues a Escipión el africano le debemos, entre otras cosas, que los romanos llegasen a Hispania. Llegaron a Hispania en el año 218. No llegaron a Hispania en principio para conquistarla, sino para combatir a Cartago. Toda la trilogía, obviamente, está ambientada en la Guerra Púnica. Es la Segunda Guerra Púnica, en este caso, y en la rivalidad que había entre el propio africano, entre el propio Escipión el africano y Aníbal. Bueno, pues aprovechando eso, ya lo que hicieron los romanos fue llegar aquí y se quedaron, les debió gustar España, se quedaron y nos trajeron pues cosas como el idioma, que estamos ahora mismo yo hablando y vosotros escuchando, nos trajeron el derecho, nos trajeron muchísimas cosas, las calzadas romanas, los teatros, el circo, en fin, un montón de cosas sin las cuales pues no seríamos nosotros. Así que evidentemente si no hubiera sido Escipión el africano, hubiera sido otro después, más tarde o más temprano iban a terminar cayendo por aquí, porque esto está muy cerca de Italia y era inevitable, pero vamos, le tocó el honor, le cupo el honor a Publio Cornelio Escipión. Además de eso, es decir, además de haber sido el primer general romano en pisar Hispania, fue el general que derrotó a Aníbal en la batalla de Zama en el año 202 a.C., es decir, unos años después de llegar a Hispania. Fue de hecho el único general que derrotó a Aníbal, el único general romano, quiero decir. Es decir, Aníbal, su vida fue
de victoria en victoria, literalmente, hasta la derrota final. Fue ganando todo, hasta que al final termina siendo derrotado por los romanos en su propia tierra, en Zama. Cartago Nova, es decir, la capital de, perdón, Cartago Nova, la Cartagena, Cartago, lo que crean los romanos es una nueva Cartago, porque la anterior la terminan tomando. Al final, ya después de la Tercera Guerra Púnica, la arrasan, sin más ni más. Pues fue el que terminó poniendo fin a esa guerra y ganando a los cartagineses. Yo no he leído ninguna de estas 3 novelas, pero sí he oído hablar de ellas y de Santiago Posteguillo, y además muy bien. Se ve que le gusta mucho esta época. Posteguillo es toda una celebridad en el mundillo para los que no lo supieseis, dentro de la novela histórica. Por cierto, tiene otra trilogía, Santiago Posteguillo, que es la trilogía de Trajano. Trajano fue, mejor dicho, un emperador también de origen español, nació en lo que hoy es Sevilla, o más o menos Sevilla, y Itálica en concreto, que es donde está al lado de Sevilla, Santiponce concretamente, igual que Adriano, y bueno, y llegó a ser el emperador más poderoso de la historia de Roma. Roma alcanza su máxima expansión territorial durante los tiempos de Trajano, a principios del siglo II después de Cristo. Así que si os gusta esta de Escipión el Africano, os gusta el universo y cómo escribe este hombre, es decir, si os gusta la recomendación de Sandro, pues no tenéis más que pasar a la siguiente, que es la trilogía de Trajano. Y vamos a continuamos con Francisco Moreno, que nos trae un clásico de historia, en concreto de la historia de Australia. El libro La Costa Fatídica, de Robert Hughes, va para una de tus contraportadas. Es un libro que no sé si se recomendó anteriormente, pero a mí me ha gustado mucho, y es la historia del nacimiento de la Australia moderna a base de la deportación de convictos desde el Reino Unido hacia diferentes colonias de prisioneros que se fueron fundando en Australia, y que muestra todo un sistema masivo de deportación que hubo desde 1788 a 1868, que fue un sistema bastante brutal y desconocido, y básicamente se montó todo este sistema porque todos los convictos de crímenes menores o por razones políticas, bueno, pues ya no cabían en las cárceles abarrotadas que existían en aquel momento en Reino Unido, y tampoco los barcos de prisioneros que se montaron para aliviar las cárceles. Bueno, llegó un momento que dijeron, ¿qué hacemos? Pues nos los llevamos a la colonia de Australia, y bueno, pues allí fueron llegando un montón de prisioneros. Se calcula que unos 162.000 prisioneros convictos fueron para allá, para Australia, y bueno, pues se hicieron colonias de prisioneros inicialmente en la costa botánica, que luego dio lugar a la ciudad de Sydney, luego otras como Melbourne, Newcastle, etcétera. El origen de los primeros asentamientos australianos, bueno, pues digamos que no son muy heroicos, pero son muy interesantes de conocer, y este libro de Robert Hughes, que era un crítico de arte australiano que residió en Nueva York y murió hace poquito, pues te hace ver una historia que para mí era desconocida y bueno, totalmente recomendable de leer. Nada más, un abrazo. Este de la Costa Fatídica, en inglés se titula el libro The Fatal Shore, la orilla fatídica, fue un bestseller en su momento. Fue un libro superventas, no solo en España, sino en todo el mundo, a finales de los 80. Este libro es un libro ya relativamente antiguo, como bien nos comentaba Francisco. Hughes se murió hace no mucho, exactamente he ido a mirarlo, y se murió en el año 2012, es decir, hace muy poco tiempo, y aquí es donde este hombre, que era crítico de arte australiano, por cierto, tocó techo. Yo creo que es el libro que más vendió con diferencia. Tuvo también el don de la oportunidad, Hughes. Sacó el libro este de La Costa Fatídica en el año 87-88, justo en español lo publicaron un poco después, justo cuando se celebraba el bicentenario de Australia. Sí, el bicentenario de la llegada de la primera flota de First Fleet, que es como se conoce la fundación de Australia. Australia ya el capitán Cook unos años antes había tomado posesión de la isla en nombre de la corona inglesa, pero la tuvieron deshabitada mucho tiempo, deshabitada de ingleses, estaban allí ya los aborígenes.
y a partir de 1788 empiezan a enviar presos, convictos, literalmente. Es decir, en la primera flota, que cualquier australiano lo sabe, el First Fleet, iban 11 navíos que iban 1.500 convictos a bordo. Llegaron a Botany Bay, esto es historia de Australia, pero esta parte de la historia de Australia es muy famosa, que es lo que hoy sería Sydney, esa bahía cerrada, la bahía de Botany, que hoy sería en español sería propiamente una ensenada, estrecha por delante y estrecha, profunda y que se abre. Bueno, pues en términos geográficos correctos sería ensenada, eso sería la ensenada de Botany. Es lo que podríamos llamarla en español. Bueno, pues esta fue la primera de las flotas, luego fueron llegando continuamente. Durante el siglo XIX, durante un siglo estuvo, o casi un siglo, estuvo el Reino Unido utilizando Australia como una colonia penal. Es decir, hasta mediados del siglo XIX creo que enviaron allí como 160.000 convictos. Es decir, criminales, básicamente, o ladrones. Inglaterra estaba superpoblada y empezó a estar superpoblada a finales del siglo XVIII y no sabían dónde meterlos. Y se les acababa de independizar Norteamérica. Entonces ya no podían enviarlos a Boston, ni a Pensilvania, ni a ningún sitio de estos. Y a partir de 1788 empiezan a enviarlos a Australia. Tenían que circunnavegar el globo desde Australia está en nuestras antípodas. Entonces tardaban meses en llegar los presos. Muchos morían por el camino. Entonces la primera sociedad australiana está montada sobre, ya digo, una colonia penal. Bien, pues esta es la historia que viene a contar Hughes de una manera, por cierto, muy buena. En La Costa Fatídica es un tipo que escribía francamente bien y se disfruta. Además no es un libro muy largo. Tiene un problema. Es decir, no está en Kindle, por supuesto, pero es que tampoco está en papel. Yo tengo una edición de Galaxia Gutenberg de hace, pues lo acabo de mirar, del año 2002, es decir, de hace 15 años. Y no se ha vuelto a editar en castellano, al menos que yo sepa. Os la he ido a buscar a Amazon y la versión que está es una versión, la que yo tengo, que se está vendiendo, de segunda mano, por supuesto, o una todavía más antigua, del año 1989, que es de la editorial Edasa. Es todo lo que hay. Si podéis buscarla en segunda mano, no es muy caro, eso sí. En segunda mano podéis buscar de La Costa Fatídica, lo tengo delante, la edición mía. En segunda mano lo tienen desde 25 euros en tapa dura. Entonces, no sé cuántos, dos usados. Para los que os interese la historia de Australia o por pura curiosidad histórica, a mí este tipo de libros me encantan, os lo confieso. Son cosas que no se conocen mucho y quieres profundizar un poquito más. Sobre todo que Australia es un país muy importante, entonces quieres saber realmente de dónde proviene, y más cuando la fundación del país, como es el caso, es una fundación tan peculiar. A Australia no llegaron granjeros como llegaron a Estados Unidos, no llegaron conquistadores como llegaron a México, por ejemplo, no llegaron puritanos ni monjes como llegaron al Paraguay. Es decir, jesuitas que iban a convertir a los habitantes del lugar y a construir allí la ciudad de Dios y tal. No. Allí llegaron presos. Y curiosamente, pues Australia es hoy de los países más ricos, más prósperos, más libres y más civilizados del planeta. Lo cual significa, esto es cuando menos admirable. La historia de Australia, su origen... ese origen que tienen de haber sido convictos, en principio les parecía mal. Esto Hughes lo explica, pero luego poco a poco a lo largo del siglo XX lo fueron asumiendo con mejor humor, fueron viendo que no tenía por qué tener nada malo ser hijo de o heredero, vamos, hijo ya no, obviamente, sino descendiente de un convicto, y hoy incluso los australianos lo llevan a gala. No, es que mis antepasados del siglo XVIII, imaginaos, ¿no? Ninguno de nosotros, a no ser que seamos marqueses o condes de algo, sabemos quién era nuestro antepasado, quiénes eran nuestros antepasados en el siglo XVIII, ni por supuesto cómo se llamaban, ni dónde vivían. Pero ellos dicen que sí, que yo tengo un antepasado que vino con las primeras flotas y luego era un delincuente. Sí, por supuesto, pero eso significa que soy más australiano que nadie, ¿no? Para que veáis cómo en solo 2 siglos o 2 siglos y poco, pues ha cambiado sustancialmente la cosa.
pues ya para terminar, porque me he terminado comiendo el programa, así a lo tonto, vamos a meter un libro más, venga. Rubén nos trae un libro muy reciente que está en algún punto entre el periodismo y la historia. Se llama El fin del Homo Sovieticus, ¿vale? Y en él la autora hace una serie de entrevistas a personas, fuesen miembros del partido o no, comunistas o no, para que expliquen cómo vieron ellos la caída de la Unión Soviética, cómo vieron y cómo lo vivieron. Y es un libro muy interesante porque yo creo que ayuda a abrir mucho la mente, a mí me la abrió mucho, porque bueno, en esto lees el testimonio de unas personas que a lo mejor no eran miembros del partido ni nada, simplemente eran trabajadores normales que al caer el comunismo se quedaron en el paro durante muchísimos años y empezaron a pasar hambre. Y gente que estaba totalmente despreciada por el régimen, que al caer el comunismo pasó de casi mendigar a tener varias clínicas de dentista. Y algunas de ellas fuera de Europa. Entonces yo creo que es un libro muy, muy interesante porque ayuda a abrir mucho la mente, ¿no? Y nos muestra a los comunistas que el comunismo no era ni mucho menos la octava maravilla del mundo, y a los liberales nos ayuda a ver que la caída del comunismo no fue como muchas veces pensamos, que cayó el comunismo y todo el mundo pan y circo y todo libre comercio y toda alegría, que hubo mucha gente que sin ser de partido lo pasó muy mal. Bien, apuntad, este libro es de una autora, una escritora bielorrusa concretamente, que se llama, apuntad bien, pero estos nombres no son fáciles, por lo menos para los oídos hispanos de memorizar, que se llama Svetlana Alexievich. Repito, Svetlana Alexievich. Más o menos, bueno, escribidlo un poco, ya Google se encargará del resto, porque han sacado muchísimo material suyo en español. Bien, esta escritora, ya digo, es bielorrusa, y muchos la conoceréis, o os sonará probablemente el nombre, porque es la que se llevó el Premio Nobel de Literatura hace un par de años, en 2015 concretamente. Yo, de hecho, la descubrí entonces. Yo hasta entonces no había descubierto a esta mujer ni había leído nada suyo. El Premio Nobel de Literatura, que por lo demás, como ya sabéis, pues los de la academia se chupan el dedo y lo ponen al aire a ver a quién toca, ¿no? Este año vamos a premiar al Urdu, bueno, y se buscan un escritor en Urdu para darle el premio, sin importar muy bien si el escritor es bueno, malo o regular. Bueno, pues ese año tocaba premiar al ruso y le dieron el premio a Alexievich. Bueno, pues esto tiene una ventaja, y es que te descubre autores de tierras lejanas, y además la ventaja añadida es que los traducen en español, porque si no, jamás estoy convencido que sin el Nobel nunca hubiesen traducido al español a Svetlana Alexievich, ni de coña. Y ahora, que yo sepa, hay 4 o 5 libros suyos en las librerías, podréis verlos, pues son todos publicados entre 2015, hace los 2 últimos años, vamos. Este en concreto lo sacaron justo después de que anunciasen que se lo daban. Parecía que la editorial es Acantilados, lo aviso, lo que significa que no hay Kindle, no hay versión en ebook, tendréis que comprarlo en papel, que la editorial ya lo tenía preparado. Yo fui a leerlo en la prensa, leí un par de reseñas, me gustó y en la librería lo vi y me lo llevé. Que además no me podía resistir porque, bueno, pues la foto era fantástica. Para los que nos interesa la historia del comunismo, como es mi caso, pero no podemos resistirnos. Una cosa que pone Homo Sovieticus y de fondo una fotografía estupenda con una tía de mediana edad con una bandera soviética en la mano y la plaza vacía, cubierta por la niebla, hija. Me ha conquistado por la foto. Los portadistas son muy importantes, ¿eh? No voy a decir que leemos por las portadas, pero sí muchas veces compramos por la portada y luego nos llevamos alguna que otra desilusión. Antiguamente, cuando no existía internet, uno ojeaba mucho los libros en las librerías. Se leía la contraportada, buscaba leerse 4 o 5 páginas para ver si merecía la pena el desembolso. Ahora ya vas a tiro hecho. Entonces, bueno, me voy a leer 3 o 4 reseñas, voy a buscar, y en el caso de que merezca la pena, pues voy y me lo compro y me gasto los, en este caso, 23 euros que cuesta, porque sé que me va a gustar. Luego puede suceder que no. De cualquier manera, fui directo después de las reseñas, me puse a leerlo y me gustó. El libro es básicamente un reportaje. Es un reportaje en el que, como bien nos cuenta Rubén, lo que hace Alexievich es dar voz a sus propios paisanos que vivieron y padecieron el comunismo, padecieron la Rusia soviética. Bueno, ella misma, la propia autora, también lo padeció. He ido a mirar exactamente el año en que nació. Nació en el año 1948. Es decir, que está al borde mismo de cumplir 70 años. Una señora ya de cierta edad, y lo que significa que cuando la Unión Soviética colapsó o implosionó, porque fue una implosión aquello, en el año 91, pues ella ya era una mujer de 40 y tantos años.
Bueno, lo que nos está diciendo es que el régimen lo llegó a conocer bien. No es como los rusos de mi edad, que cuando cayó todo aquello, pues eran adolescentes y entonces no se acuerdan muy bien. Los rusos que nacieron el mismo año que yo, o por la misma época, en los años 70, les preguntas y te dicen, sí, tengo recuerdos de infancia, pero poco más, porque cuando esto ya llegó la perestroika, luego cayó el muro y tal, bueno, pues ya a la universidad fui en la Rusia posterior, pero no tengo recuerdos de cuando era niño, me metieron de pionero y poco más. En cambio, los de las generaciones anteriores a la mía, los que nacieron en los años 60 y sobre todo los años 50 y 40, sí tienen una imagen de sí mismos y del propio régimen, porque la mitad de su vida la vivieron durante el régimen. Pasa algo similar con el franquismo en España. Un tipo que nació en 1965, bueno, se murió. Tú viviste con Franco, sí, joder, pero cuando tenía 10 años se murió. Tengo ciertos recuerdos infantiles. El testimonio que nos vale es del tipo que nació en los años 30 y que hizo la mitad de su vida en el franquismo y la otra mitad ya en los tiempos de la democracia. Entonces, bueno, encontró su primer empleo durante los años del franquismo, se casó, tuvo sus hijos, tal. Bueno, ese tipo te habla con un conocimiento de causa como no te habla alguien que vivió la última etapa, o directamente los que no lo han vivido y se dedican a sentar cátedra sobre ciertas cosas, ¿no? Como si ellos mismos hubiesen... Hay una anécdota muy buena de hace unos años. Carme Chacón, la exministra socialista, que por cierto murió hace poco tiempo, en cierta ocasión ella era ministra de Zapatero. Creo que fue en el año 2005, si mal no recuerdo, cuando se celebraba, bueno, pues en aquel momento el 30 aniversario de la muerte de Franco, que le preguntaron que qué es lo que hizo ella. Carme Chacón era una mujer joven, había nacido no sé si en el 71 o en el 72, es decir, que cuando se murió Franco era una niña pequeña. Dijo que habían brindado con champán en casa, pero ¿cómo te vas a acordar? Si tienes 2 o 3 años más que yo no me acuerdo, por supuesto, cuando se murió Franco yo tenía 2 años, es imposible, nadie se acuerda de lo que sucede a tu alrededor cuando tienes 2 años. Bueno, pues ya estaba, era una luchadora antifranquista, incluso con 3 años ya estaba allí brindando con champán y tal. Bueno, pues esto pasa a veces, especialmente en países que han tenido cambios muy pronunciados. En el caso este de Alexeyevich, pues lo que hace es ponerles el oído a sus paisanos y la libreta de notas e ir apuntando. Y a partir de aquí, sobre esta idea de reportaje contado en primera persona por muchas personas, empieza a desfilar una galería de personajes de lo más variopinto. Pues, qué sé yo, a gente de todo tipo que les tocó vivir aquello y después tuvieron que habituarse a la nueva Rusia. A unos les fue bien y a otros les fue fatal. En ningún momento simpatiza para nada la autora con la Rusia soviética. De hecho, más o menos por las declaraciones, los testimonios de los propios entrevistados por Alexeyevich, uno se hace una idea de lo realmente angustioso que podía llegar a ser ese régimen, es decir, de un mundo sin expectativas, aunque ellos se pensaban, la propia autora lo confiesa, ¿no?, que era lo más, que no existía nada más, que de hecho les dolía no haber vivido la Revolución de Octubre o la Guerra Civil o la Gran Guerra Patriótica, es decir, que les daba rabia no haberlo vivido personalmente. Lo que me da pena es haber nacido en 1950 y no haber vivido todo lo anterior. Esto extrapolado, por ejemplo, a Cuba, me consta porque lo he hablado con algún cubano que dicen, te lavan tanto el cerebro que al final piensas, caray, qué mala suerte he tenido de haber nacido en 1980 cuando debía haber nacido en 1940 y poder haber hecho la revolución. Construyen una historia oficial autoexplicativa y que te cierra, te mete dentro. Bueno, pues la Unión Soviética era parecido, por lo menos lo que se extrae de estas entrevistas. Al lector extranjero, además, y en este caso todos somos lectores extranjeros, ninguno que yo sepa somos rusos, ni bielorrusos, ni ucranianos. Bueno, hay un oyente ucraniano que vive en Alemania, el Martin Melnik, así que el peor es que es muy joven, él tampoco vivió esto. Esto te permite, si eres extranjero, te permite un par de cosas. La primera es abrir un pequeño agujerito y ver la pequeña historia de la URSS, la intrahistoria, la historia de la vida privada. No la gran historia, no la del premier de Khrushchev, que si Brezhnev, que si el Congreso del PQS, que la crisis de los misiles, no. Ver la crisis chino-soviética. No. Estás viendo lo que realmente cómo se vivía aquello desde dentro, contado por los de dentro.
Eso sería una. Y la otra, te permite entender el desgarro histórico que supuso la caída de la Unión Soviética para los propios rusos. El desgarro histórico que se tradujo en un desgarro interior en muchos casos, que te ayuda a entender a la vez la Rusia actual y los derroteros por los que ha circulado. Porque toda esta galería de personajes del fin del Homo Soviéticus son personajes que han vivido en dos mundos, han vivido en dos países distintos, dentro de su propia vida. Todos nosotros hemos vivido en solo uno. Y espero, toco madera, que nos muramos en el mismo. Estas cosas no está bien contarlas, pero a nadie le gusta pasar por guerras, revoluciones y cosas por el estilo. Es decir, ojalá vivas tiempos interesantes. No, yo no quiero vivir tiempos interesantes. Quiero leer sobre ellos o contarlos, pero los tiempos interesantes mejor que se los quede mi nieto. Una cuestión de no sufrir. Bien, nada más tenemos una. Así que bueno, al final me he enrollado con este libro del fin del Homo Soviéticus, que está muy bien. Os pongo, como en todos los libros, el enlace a Amazon por si queréis comprarlo, y si no lo tenéis en cualquier librería. Estos son libros que están disponibles. Hay unos cuantos más de Svetlana Alexievich, tiene uno sobre Chernóbil, tiene otro más sobre el papel de las mujeres en la guerra mundial. En fin, que es una autora que si os aficionáis, pues tenéis 4 o 5 libros listos en castellano de Castilla para poder leerlos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya hemos terminado. Os doy el teléfono antes de irme, que lo hago siempre, lo tengo ahí apuntado. Ya sabéis, el 690-827909, con el +34 si el móvil no es español. Muy bien, pues nada, ya sabéis, mañana nos volvemos a ver en la contrarréplica.